Hoy es el día jueves 16 de febrero de 2012. Nos encontramos con el doctor Osvaldo Azar. El doctor Osvaldo Azar es, digamos, para nosotros, para la Fundación Educación, Ambiente y Trabajo, el máximo referente de derechos de agua en la provincia de Córdoba. Esta semana ha ocurrido algo muy importante, una presentación que ha hecho el doctor Azar. Los objetivos de nuestra fundación es dar a conocer todos aquellos trabajos, todas aquellas iniciativas que hacen estos grandes hombres que tienen que ver con nuestra provincia de Córdoba. En el caso particular del doctor Azar, un hombre que ha luchado desde muchísimo tiempo por el recurso hídrico que no es el que sobra justamente en la provincia de Córdoba y conocedor, como hemos dicho antes, no solamente de derechos de agua, sino de toda la historia del embalse del dique San Roque, del propio dique San Roque, desde sus inicios hasta la actualidad. Así que le vamos a dar las muy buenas tardes al doctor Azar y le vamos a decir que nos haga una breve, una breve historia de su trayectoria por la función pública. Muy buenas tardes, doctor Azar. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, respondiendo a su pregunta, yo a los pocos años de recibido tuve la suerte de poder ingresar a la Dirección Provincial de Hidráulica cuando estábamos allá en calle Corrientes y permanecí en el mismo cargo que ingresé casi durante 28 años, que es jefe de asesoría letrada. En el interín tuve 3 años trasladado a la directiva, como vocal de vialidad de la provincia, y después cuando terminó la gestión del general Chassain volví a mi repartición hasta que me jubilé. Con posterioridad a ello ocupé la gerencia jurídica del Banco de la provincia de Córdoba unos 3 años y después renuncié y bueno, también renuncié a mi profesión de abogado y fundamentalmente en estos últimos tiempos se me dio por querer devolver a mi provincia a través de el estudio de las disposiciones vigentes en materia de recursos hídricos, de colaborar con opiniones que a veces pueden no estar o estar confrontadas con las que en este momento mi repartición tiene. Pero lo hago con todo cariño y porque siento la enorme obligación de devolver a mi provincia lo que la provincia me dio. Nosotros damos fe, doctor Azar, porque hemos trabajado en la ex Dirección Provincial de Hidráulica allá por los años 60 y 70, una manera de trabajar en la que tuvimos nosotros dentro del Departamento de Estudios y Proyectos, en la Oficina de Hidrometeorología, y en la que hemos podido comprobar la metodología de trabajo, la cohesión de grupo que había entre los distintos estamentos de la ex Dirección Provincial de Hidráulica, cosa que creo, no sé si nos equivocaremos, ese modo de trabajar, ese modo de defender todo lo que es el recurso hídrico de la provincia, por estos momentos creo que es lo que más escasea. Nosotros nos hacemos cargo de lo que estamos diciendo. Mire, ingeniero, le voy a decir 2 palabras respecto de lo que era en ese momento, por lo menos en mi repartición, el área, y casi todos los compañeros con los que yo tenía más contacto fundamentalmente eran con la oficina de tierra, por razones, digamos, de consultas diarias sobre temas que eran comunes. En esa repartición yo no veía las horas de entrar y me apenaba cuando me tenía que ir, y no era yo el único, todos en asesoría éramos los mismos, era una familia muy, bueno, tan familia que nos continuamos viendo actualmente después de 10 o 15 años de estar jubilados. Todos los miércoles ex hidráulicos nos reunimos simplemente para cambiar ideas sobre nuestra trayectoria en la repartición y sobre temas actuales, por supuesto. Doctor, sí, eso trae unos muy hermosos recuerdos porque en el caso mío fue el comienzo de mi trabajo como profesional dentro de lo que era lo meteorológico, y es cierto, uno no veía la hora de entrar
y parecía que se pasaba volando por todos los trabajos porque uno lo hacía con gusto y veía que todo ese trabajo que hacía realmente rendía su fruto dentro de la provincia de Córdoba, y cómo no íbamos a estar dentro de ese grupo, de esos grupos de trabajo que realmente éramos como una familia. Qué sé yo, me trae como recuerdo cuando se inauguró, por ejemplo, el dique de Pisco Huasi, fuimos todos a la inauguración de ese azul nivelador. ¿De 5? Sí, y bueno, y disfrutamos de una hermosa jornada y regresamos a la noche, no sé, éramos una familia. Pero hay algo muy importante que ocurrió esta semana, una presentación que ha hecho usted. ¿De qué se trata, Odo? Bueno, he hecho una presentación al señor subsecretario de Recursos Hídricos el día, ahora una semana más o menos, sobre la interpretación que requiero que haga el fiscal de Estado sobre diversos puntos que en este momento, normas que se están aplicando y yo creo que ya han perdido vigencia. Concretamente, le planteo al señor fiscal de Estado los siguientes temas, se los voy a tratar de resumir un poco. Primer tema. La resolución número 1268 del año 1969 de la Dirección Provincial de Hidráulica, ratificada por el decreto 8178 del año 69, en donde se fijó la cota 36 como los terrenos a expropiar. Mi pregunta es si está vigente o ha perdido vigencia. La segunda pregunta que le requiero al señor fiscal de Estado es si la autorización para expropiar los terrenos hasta cota 36, mencionada en el decreto anteriormente citado, si la misma ha perdido vigencia, tal cual es mi posición y así lo sostengo. ¿Qué suerte han corrido las otras normas aplicadas, dictadas en el mismo decreto, que son restricciones al dominio, prohibición de edificar a determinada altura, el requerimiento previo cuando se van a hacer alteraciones en el terreno y otra serie de requisitos, de restricciones al dominio? ¿Han perdido vigencia junto con la norma o no? ¿Le puedo agregar algo? Y parecería, por los hechos que están ocurriendo en Carlos Paz, que se están rellenando parte de la costa en el embalse, nadie se hace cargo y no sé, lo que estamos observando es eso. Y bueno, dicen que el puerto, el madero autóctono Puerto San Roque, podría reflotarse, ¿no? ¿Esto tiene que ver con este tema? Mire, sí tiene que ver con este tema, pero fundamentalmente yo creo que tiene que ver con otro tema que es muchísimo más grave que este. Y el tema es que considero que la Dirección Provincial de Hidráulica, después de IPA, hoy no sé qué diablo es, no existe. Ese es el problema, que cada uno hace lo que quiere en el Perilago. Y no existe por la sencilla razón de que, bueno, numéricamente se lo voy a reflejar. En el año 86, cuando yo abandoné mi repartición para jubilarme, en ese momento el personal de la Dirección Provincial de Hidráulica eran alrededor de 800 personas. En este momento hay 140 o 150. O éramos 800 estúpidos, o los 140 son 140 genios, cosa que ni una ni otra cosa lo es. Simplemente la repartición no existe. No hay quien cuide del recurso hídrico en la provincia. Esa es la triste y grave realidad. Por lo que usted me está diciendo, no hay una política hídrica de Estado. Si no hay un organismo, que va a haber política. No, hay simples designaciones en lo más alto. Lo hemos elevado a la categoría de subsecretaría, Dios mío, y no existe. Es un título nada más, no existe. Sí, no sé ahora qué es, porque es tan confuso. En la anterior administración era la Administración Provincial de Recursos Hídricos, APRI, no sé en qué quedó. No, la última era la DAS, y después se modificó, la DIPAS, y nadie sabe si a la final subsiste o la subsecretaría lo ha comprendido, no, es un desorden, nadie sabe nada, y si usted va a preguntar ahí saben menos.
¿Y por qué es grave todo esto que está usted relatando, doctor? Y bueno, está extremadamente grave porque cuando más hacen falta la necesidad de un organismo rector en la materia, por lo que mundialmente sabemos que el problema del mundo es y seguirá siendo y va a ser cada vez mayor el agua, dado que esta es limitada y las necesidades aumentan día a día, y nosotros nos damos el lujo de una repartición que era señera en el concierto de todas las provincias, ha desaparecido. ¿Usted considera serio, por ejemplo, las propuestas que han salido de los gobiernos de traer agua del río Paraná cuando no se cuidan las cuencas ni se cuidan los embalses que tenemos? Porque acá hay que reconocer una cosa: existió una política hídrica de Estado, y el propulsor, el creador de esa política hídrica de Estado lo fue don Amadeo Sabatini. Porque si Córdoba tiene que reconocer a alguien que promovió la construcción de embalse, y creo que él mismo generó la Dirección General que se llamó Dirección General de Hidráulica, para que hubiese un control de un recurso que era escaso en la provincia. Dos palabras al respecto y una pequeña historia. En el año 1928, el recién electo gobernador de Córdoba, Martínez, doctor Martínez, creó la comisión integrada por Ballesteros, Suárez y Volpi para que dictaminara en forma definitiva qué hacer con el primitivo dique San Roque, dado que traía a toda la opinión pública de susto en susto, que se cae, que no se cae. Entonces designa a estas tres personas. Se expidan en el año 1930 e inmediatamente es aprobado por decreto el dictamen que ellos producen, y se ordena que se redacte la ley para ser enviada al Congreso para la realización de la obra. En ese momento ocurre el golpe de Estado y ahí queda parado. En el año 36, quien había sido ministro de gobierno del doctor Martínez y firmante de ese decreto de designación de las autoridades, era el doctor Amadeo Sabatini, y cumplió con seguir la obra que como ministro de gobierno había hecho. Primero, creando la Dirección General de Hidráulica, y en sus disposiciones transitorias, y esto préstese mucha atención, en las disposiciones transitorias de la Ley de Creación de la Dirección Provincial de Hidráulica decía: ordena hacer estudio, proyecto y construcción de los diques Nuevo San Roque, Cruz del Eje y La Viña. Los tres se estudiaron, proyectaron y construyeron en su mandato, y en el que le siguió, que era el doctor de Castillo. Y de ahí en adelante, ¿qué hicimos? Y nos dormimos en los laureles, lamentablemente. Eso es lo que ha pasado. Doctor, cuando se construyó el primer dique y el segundo dique, ¿no es cierto?, tuvieron objetivos concretos. ¿Cuáles eran los objetivos concretos? El primer objetivo concreto fue la preservación de la ciudad de Córdoba por sus muy peligrosas crecidas del río. Y el otro objetivo inmediato era la provisión de agua a la ciudad de Córdoba. Esos eran los dos. Unido a eso, el tercer y principal proyecto era crear una zona de alrededor de 30.000 hectáreas en la periferia de la ciudad, de riego para la creación de todo, de aquella necesidad de atender a la población con las quintas que se podían regar. Sí, el plan de riego de los Altos de Córdoba. El Alto de Córdoba, a raíz de eso son los canales maestros norte y sur, por supuesto. Ahora uno observa que lo único que se ve, lo único que se percibe es la rapiña del recurso, que nosotros le llamamos bien agua, porque todo el mundo echa manos al bien agua, ¿no es cierto? Pero no hay observancia primero de la legislación, del ordenamiento que tiene que ocurrir, como usted ha dicho bien claro, y que nosotros también percibimos que no hay un orden dentro de la provincia de Córdoba. ¿Y cómo ve usted el futuro de acuerdo a las exigencias que se están planteando en cuanto a agua, porque hay un crecimiento demográfico descontrolado y un recurso que es escaso? Mire, lo veo
súper negro. Y simplemente para que, otra anécdota que le voy a referir. Cuando se renegocia el contrato de Aguas Cordobesas en el año 2005, por quien era en ese momento el presidente de la Cámara de Córdoba, que era el vicepresidente de la provincia, el doctor Schiaretti, se hace la renegociación y se comprende el contrato propiamente dicho de renegociación y 8 anexos. En el anexo sexto, referido a las fuentes de agua de reserva que tiene Córdoba para la producción de agua potable, se dice: la principal y casi única fuente de recursos que en este momento tiene Córdoba es el dique San Roque, con sus 200 hectómetros disponibles y 350 computando a cota 43. Con ese recurso es absolutamente insuficiente, a punto tal que si hubiera de crearse darse a nuevos usuarios, lo sería a costa de los que ya están. ¿Comprenden lo que quiero decir? Sí. Bueno, actualmente se han dado a todos los loteos que hay de Galopa a Córdoba, sacando directamente el lago, con el cuento agua para todos. ¿Agua para todos? Sí. ¿Y de dónde saqué el agua? No hay un solo proyecto en los últimos años de cómo conseguir esa más agua para Córdoba. No hay un solo proyecto, no hay una sola directiva. Bueno, el único proyecto que hay es destruir la repartición, que ya está destruida. No sé quién va a ir a controlar los excesos que la gente hace del agua. Cada uno es viva la pepa. Yo he tenido la oportunidad de hablar también con un compañero de trabajo suyo y que fue mi jefe, el ingeniero Chini, y yo recuerdo cuando estábamos en el departamento de estudio y proyecto, que estaba la oficina de hidrogeología, donde se hacían los perfiles y el catastro de todos los pozos, y hoy muy livianamente se otorgan el uso del agua del subsuelo, de las napas freáticas, inclusive no se controla si se contaminan, si se hace la extracción como debe hacerse, y bueno, se hace a total albedrío de los usuarios. Inclusive se han otorgado factibilidades de uso, digamos, de agua, de factibilidad de agua, emprendimientos que luego se cayeron, como el caso de un emprendimiento que se llama Tierra Alta, que ahora cambió de nombre, pero que hay un famoso acueducto que va a sacar agua del embalse de San Roque y según dicen van a devolver el 80% de esa agua que sale del embalse como agua negra, que va a ser tratada en la planta de Costa Azul, que fue una obra construida para la ciudad de Villa Carlos Paz, no para uso de una cuenca como es la cuenca de la Lagunilla y otras cuencas que están de este lado de la montaña, ¿no? Así que tal como se presenta es bastante complicado y digamos, si tuviéramos que seguir continuando con esta presentación que hizo usted, ¿qué otra cosa tiene para agregar? El tercer tema, que es quizá el más trascendente, es que pido que se aclare a qué planialtimetría se refiere en sus declaraciones en La Voz del Interior del 5/3 del 2006, en ese momento quien estaba presidiendo la repartición, que era el ingeniero Jovine, cuando dice: se están instalando grandes mojones a nivel de la cota 36, que es la que marca el límite entre lo público y lo privado. Le pregunto qué altimetría, porque como usted sabe, a través del tiempo en el dique San Roque ya llevamos 140 años prácticamente, 120 años, 120 desde su primer llenado. Las costas han cambiado totalmente en función, en algunos lados por erosiones y en otros al revés, por asentamiento de material. La cota que a lo mejor el ingeniero Yaxi demarcó extraordinariamente bien en el trabajo que hizo en el año 28, que debe ser la más exacta que tenemos, hoy en día evidentemente que no es la misma en ningún lado del lago. Sin embargo, han ido gastando millones de pesos a demarcar esta cota, marcar la cota 36, que en la contestación que me dijo es la actual. Y no sirve para nada, porque lo que hay que respetar es la cota original. ¿Por qué? Porque este no es un lago natural, es un lago artificial, y el Estado tiene única y exclusivamente lo que adquirió por expropiación. Nada más, ni un metro más, ni un metro menos. Y las expropiaciones se hicieron en 1890 al 94. Se expropió
todos los terrenos que podían ser cubiertos hasta la cota 35. De ahí en más, no hemos expropiado nada, salvo en la época que yo estuve, que atendí numerosos juicios de expropiación inversa, que era cuando estaba la norma que regía, era hasta cota 38 la costa de expropiación. Entonces, ¿qué pasaba? Mis colegas hicieron un buen filón porque nos condenaban a pagar cifras que no valían en esos terrenos exorbitantes, y el titular del dominio seguía usándolo porque nosotros no teníamos ningún plan para aprovechar integralmente todo el Perilago. Ese fue el motivo de bajar la cota 38 a 36. Ese fue, únicamente, desalentar las expropiaciones. Tan es así que cuando la bajamos, como el nivel, los terrenos expropiados eran insignificantes, no hubo una expropiación más inversa. En todo eso participé yo personalmente y en la redacción de todas estas normas. Pero ¿qué queríamos? Tomarnos un plazo, designar una comisión en donde estaba el ingeniero Alexinco y el ingeniero Escolaro, para hacer todo un estudio del Perilago, para aprovechar todo el Perilago con fines turísticos, obras, los clubes, y determinar efectivamente hasta qué cota había necesariamente que expropiar. Lamentablemente, la norma quedó fijando en 36 y la comisión nunca se constituyó. ¿Por qué? Y porque los dos se fueron de la repartición al poco tiempo. Es lo único que quedé yo clavo con esa norma, que yo digo que ha perdido total vigencia. En la nota que presento explico los motivos por los cuales yo creo que esa norma no está vigente, y como consecuencia digo que no está vigente ninguna norma que regle si los terrenos que pueden o no estar sujetos a expropiación para necesidades del lago San Roque. Y las restricciones al dominio impuestas en aquel momento tampoco están vigentes. Por lo tanto, hay que ponerse el sentido de estas presentaciones para que tomen conocimiento de que hay que arreglar algo. Hay que este desorden en el jurídico en que lamentablemente estamos, hay que arreglarlo de alguna forma. Y en caso que no lleven, de no presten atención a esto, ganancia río de revuelto, ganancia de pescadores. Bueno, ingeniero, yo lamentablemente hago todo lo que puedo, y más de lo que puedo, porque sí, lo siento enormemente, porque este asunto del dique San Roque lo he vivido personalmente desde el primer día. Porque atender los juicios, todos los reclamos de los colindantes, toda la problemática que había respecto del agua, la necesidad de cada vez mayor y que no teníamos más recursos. No sé si usted recuerda que había un proyecto de elevar 1,30 m la boca del vertedero, forma tal de tratar de 1,5 m más de embalse, con lo cual con ese 1,5 m cubriríamos lo que puede haberse perdido a través de los 120 años de pérdida por colmatación, que se estima actualmente en un 15%, que podría estar absolutamente resuelto con haber elevado el vertedero. Aclaro que el proyecto ya estaba en forma definitiva. El proyecto existe y lo hizo el ingeniero Echegorri en aquella época. Estaba listo para salir la licitación, y después, bueno, no sé qué pasa, cuestiones políticas. La cuestión que nunca el lago prácticamente lo manejó en estos momentos, la repartición, que maneja el lago es Carlos Paz. No es la repartición. La ciudad de Villa Carlos Paz. Doctor, casualmente esa pregunta le queríamos hacer. ¿Qué responsabilidades tienen, digamos, la ciudad de Villa Carlos Paz y en las comunas, pero bueno, la que está al lado del embalse es la ciudad de Villa Carlos Paz, y la ciudad de Villa Carlos Paz tiene una responsabilidad en muchos aspectos, porque la contaminación tan avanzada por eutrofización que se está verificando en el lago, en un alto grado, digamos, es la inobservancia de muchas cosas desde el municipio de Villa Carlos Paz y el descontrol de la provincia. Pero ¿por qué dice usted que Carlos Paz es responsable? Porque para lo único que ha usado el lago es para constituirlo en una cloaca, ingeniero. Lamentablemente, esa es la verdad. Lo único que ha hecho por el lago es constituirlo en una
cloaca, nada más. No hizo otra cosa por el Carlos Paz, por el lago. Cuando debiera, ¿qué es lo que debiera querer el Carlos Paz? Un lago extraordinario, no a cota 33 como se quiere llevarlo con esta famosa cota de espera. Debiera querer un lago a cota 40, extraordinario. No, tenemos nada. En este momento del lago no tenemos nada. Más, si esa famosa cota de espera dispuesta por la resolución 395 del 2001 por la DIPAS, de que ordena que cuando llegue la cota, el nivel de las aguas a cota 33, se evacúen la mayor cantidad de agua para que no sobrepase ese nivel, al solo efecto de proteger de inundaciones a la ciudad de Carlos Paz, cosa que está en total contraposición con el proyecto del dique San Roque. Aclaro, el proyecto del dique San Roque fue aprobado por ley. No solo el proyecto constructivo, habla del manejo de la presa. Manejar la presa, decía el ingeniero que fue en muy poco tiempo gobernador de Córdoba en el año 30, que era el ingeniero Olmos. Una presa bien eficazmente administrada rinde el doble, como cualquier elemento mecánico que es manejado con sabiduría y con criterio. Nada de eso hicimos, porque hay algo que yo lo tengo como una Biblia y que se lo voy a usted dar para que lo lea, si no lo ha leído, lo publique, lo distribuya, que es la parte general del proyecto del dique San Roque. Es una joya de los señores integrantes de la comisión que proyectó el dique San Roque. Le aseguro que no es, ya no, si no lo he leído 50 veces, no lo he leído nada. Y cada vez que lo leo, tengo una enseñanza nueva. Yo se lo voy a aceptar porque creo que él tenía, y que inclusive creo que me lo dio usted también, no sé a quién se lo he dado, porque prestado y no me lo devolvieron. Doctor, muchísimas gracias por eso. Sí, no, realmente nosotros estamos muy preocupados por esto último que ha dicho, porque en estos días, bueno, ha habido ciertas rispideces desde nuestra fundación con funcionarios públicos de Villa Carlos Paz, porque nosotros estamos denunciando distintos lugares donde se están produciendo contaminación por líquidos cloacales que van a parar al embalse, sobre todo en el lugar donde estamos nosotros, el río San Antonio, ¿no? Inclusive se ha construido un complejo habitacional de 400 viviendas, y los volcamientos de líquidos cloacales tratados con nivel secundario van a una cuenca que es signataria de un arroyo en el río San Antonio. Y bueno, lamentablemente cuando uno dice de estas cosas, se sienten molestos los funcionarios y siempre están echando la culpa hacia los de atrás, pero yo creo que y concuerdo totalmente con usted, que la ciudad de Villa Carlos Paz, porque nosotros estamos allí, tenemos digamos también la fundación tiene un lugar dentro de la ciudad de Villa Carlos Paz, una filial, y estamos en total de acuerdo con lo que está diciendo usted al respecto de la responsabilidad de Villa Carlos Paz sobre el estado que se encuentra el embalse del dique San Roque. Pero es muy importante lo que ha dicho usted para que los funcionarios tomen en cuenta esto. Y bueno, que también tomen en cuenta que es responsabilidad de ellos exigir al gobierno de la provincia de Córdoba medidas de cumplimiento a las normativas, o que se hagan normativas tendientes a proteger esta fuente de agua, que es reconocida por una funcionaria de la ESDIPAS. Lo dijo claramente, que toda obra tiene una vida útil, y nosotros, un embalse de esta característica tiene alrededor de 150 años, y yo creo que la naturaleza ha sido pródiga con la provincia de Córdoba, porque dentro de los 120 años que está, el lago ya tendría que estar totalmente fuera de uso, y sin embargo todavía existe la esperanza de poder salvar eso, ¿no? Mire, le doy un solo ejemplo, ingeniero. El dique frontal del Río Hondo, que no tiene más de 50 años de construcción, prácticamente está en estado de inservible, está el 60% colmarado, y nosotros tenemos apenas un 15% en 120 años, es nada. Tenemos una bendición de Dios con ese lago, perfecto, pero no hemos hecho más que hacerle macana. No hemos cumplido una letra de lo que los proyectistas
han aconsejado. ¿Sabe cuál es el primer consejo? Expropien la cota 43, por favor, expropien la cota 43. Carlos Paz, si lo hubiéramos hecho eso, tendría otra filosofía, otra fisonomía totalmente diferente, con un lago esplendoroso, no una cloaca. Y esto le llevamos el apunte. O sea que el futuro de Villa Carlos Paz, si sigue toda esta situación, es bastante comprometido. Pero y por supuesto, ingeniero, y no solo Carlos Paz, toda la provincia, porque el agua, Córdoba tiene, usted le pregunta a 100 habitantes de Córdoba, ¿quién tiene más agua? ¿Córdoba o Santiago del Estero? Córdoba, querido. No tenemos ni la mitad de Santiago del Estero, nada, no tenemos nada, pero sí tenemos una gran virtud, que fue la que prevaleció y la que enseñó la creación de la Dirección Provincial de Hidráulica en sus primeros años. La hemos aprovechado al máximo, ese ha sido el ejemplo, y por eso la tomaron a nuestra repartición como señera. Y casi todas las provincias tienen un organismo similar, copiando lo que fue Córdoba. Los otros también, y nosotros hemos desaparecido. Esa es la triste verdad. Bueno, doctor, este bloque ya lo vamos a ir cerrando y después vamos a hacer uno más cortito porque hay un tema muy particular que ha salido hoy en los portales de Villa Carlos Paz y quiero tratarlo con usted también porque usted ha advertido sobre eso. De todos modos, creo que si usted presentó esto donde lo presentó es porque tiene esperanza de que algo cambie. Bueno, el sentido de esto es que algo cambie. Yo no lo hago para criticar a mi ex repartición ni a los actuales, en absoluto. Lo que quisiera es verla floreciente. Que tomen bueno, la primera desgracia fue, y el primero que esta larga decadencia de mi repartición tuvo la responsabilidad cuando le quitaron la autarquía. Quitaron la autarquía, se acabó la Dirección Provincial Hidráulica y lamentablemente la Dirección Provincial de Hidráulica la creó un radical y la destruyó un radical que fue Mestre, lamentable. Y el que le siguió, que fue el actual gobernador, le dio el golpe de gracia después. Prácticamente es una oficina más dentro del gobierno, no es nuestra repartición autárquica que teníamos fondos propios. Yo tuve 28 años en el peor momento en donde usted contrataba la obra por uno y tenía que pagar 1 millón. ¿Sabe lo que era en ese momento las presiones por las obras? Que en esa época hacíamos muchas obras. Yo nunca tuve ni la insinuación de nadie por un dictamen que eran trascendentes. Yo me acuerdo del respeto que había hacia la Dirección Provincial de Hidráulica y fíjese, hay algo que me acuerdo, pero como si hubiera ocurrido ayer, ¿no? Y para que la gente sepa, fue en pleno gobierno del general Longanía, un gobierno dictatorial, un gobierno de facto. Duro. Sí, duro fue. No me acuerdo quién era el interventor acá en la provincia de Córdoba, pero había llegado a estudio y proyecto, un proyecto de un barrio o de un emprendimiento construirse del lado oeste del embalse de San Roque. Y los ingenieros de hidráulica, estamos hablando del año 69, imagínense que la ciudad de Córdoba y todo lo que era Carlos Paz, había muchísimo menos habitantes y menos cantidad de población. Los ingenieros de hidráulica dijeron, no se puede sacar una gota más del embalse. Le voy a decir quién era. Sí. El ingeniero Schutti. Bueno, no se puede sacar más una gota de agua. Y fue respetada la decisión de los ingenieros de hidráulica. En esa época, yo le digo, a lo mejor existía, yo no sé, a mí nunca me tocó ninguna, no digo presión política, ni insinuación siquiera, nunca. A lo mejor ha sido suerte, no sé. Yo digo por lo que yo viví en mi repartición casi en 30 años, nunca nada. Ahora, bueno, le vuelvo a decir, no existe. Y otro tema, para que usted vea que no existe. Están tratando de traer 2 metros cúbicos, eso es tal ridículo, del Paraná. Tenemos el proyecto para traer 7 metros cúbicos de acá nomás, haciendo lo que se debe hacer en el canal Molino Córdoba, que fue proyectado para traer los primeros tramos 10 metros cúbicos, 2 o 3 se derivaban para la central eléctrica de Pilar y el resto para la ciudad de Córdoba. En este momento no puede traer 3 porque desaparece el canal. Eso es lo que tenemos que rehabilitar, ese proyecto, y traer de ahí 6-7 metros del dique que lo tenemos de Cuete, acá, el dique Los Molinos. No, vamos a traer, mire,
de acá traemos 60 kilómetros en pendiente. Queremos traer de 500 kilómetros con 400 metros de pendiente, 8 estaciones de bombeo, 2 metros cúbicos. ¿Qué no puedo entender? ¿Una farsa? ¿Una toma de pelo? ¿Qué carajo es? Sí, mire, fíjese que aún dejando de lado la fuente del dique Los Molinos, ¿no? Para que la gente vea que falta de sentido común. Traer agua del río Paraná cuando uno de los ríos de Córdoba, como es el río Calamuchita o el río Tercero, es afluente del río Carcarañá que desemboca en el río Paraná. Digo, la distancia no es más corta del río Calamuchita a Córdoba que ir acá al río Paraná. Es algo que por ahí uno siente que el sentido común es lo que menos abunda. Mire, ingeniero, por último, y algo que le voy a referir para que usted vea que las cosas están y hay que saber dónde están y tocar los timbres. Agua potable para la ciudad de Córdoba. En el año 1958, el gobierno de la provincia designó al ingeniero Braciolo, al ingeniero Ordá y a la ingeniera Dragone en una comisión para estudiar aprovisión agua potable ciudad de Córdoba. Presentaron el trabajo después de 3 años, un trabajo enorme. Usted, el que conoce de hidráulica, sabe quién era Ordá y sabe quién era Braciolo. Nadie sabe que existe ese trabajo, está arrumbado. Yo le saqué una fotocopia, se la llevé y se la dejé en la biblioteca técnica de la repartición. Ahí está estudiada todas las fuentes necesarias para abastecer Córdoba hasta cuando tenga 2.400.000 habitantes. Primero, todo el estudio, empezando del dique Río Tercero hasta acá, y desde Jesús María, toda la cuenca. ¿De dónde se puede traer? ¿Qué obras hay que hacer? ¿Cuál primero? ¿Sabe cuál era la primera? Canal Los Molinos Córdoba. Sí, yo el canal Los Molinos Córdoba me recuerdo de que hubo una sequía muy grande allá por, no sé si fines del 60 o 70, que fue muy problemático, pues el dique San Roque se retrajo mucho, pero digamos que no fue tan, tan grave en tanto la cantidad de población que había en Córdoba, pero yo me acuerdo que se aceitó inmediatamente la máquina dentro del Departamento de Estudio y Proyecto y dijeron, acá inmediatamente hay que construir el dique el canal Los Molinos Córdoba, y salió el proyecto pero a toda velocidad, que después los gobiernos demoraron en construirlo, pero de todos modos en hidráulica se movilizó inmediatamente y hizo el proyecto del canal Los Molinos Córdoba. Y con una gran dificultad que era el último tramo, no había mucha experiencia en los terrenos colapsibles, sí. Demasiado hizo la repartición, lamentablemente no anda muy bien ese canal y lamentablemente no se pudo hacer lo que originalmente se pensó, que era todo entubado. ¿Por qué? Porque en ese momento el acero, los tubos de acero eran imposibles el costo de la obra, por eso se decidió por este sistema, pero en este momento habría que replantearlo. Eso del traer agua del Paraná es una estupidez que no tiene nombre. Bueno, doctor, le agradecemos mucho esta entrevista que nos ha dado a la Fundación Educación, Ambiente y Trabajo, y le volvemos a repetir, nuestros objetivos son hacer llegar a la gente casualmente todas estas cosas, ¿no? De las grandes personas que trabajaron por el bienestar de toda la sociedad de Córdoba, sobre todo en esta zona donde está la mayor concentración urbana y donde el agua es un recurso clave. Así que le agradecemos muchísimo todo esto que nos ha brindado. Al contrario, el agradecido soy yo por darme la oportunidad de desarrollar temas que son mi pasión. Muchísimas gracias. Al contrario.